¿Cuáles son las características clínicas de un paciente que tiene diabetes mellitus? ¿Cómo nosotros podemos llegar a diagnosticar esta enfermedad? ¿Cómo se puede prevenir y tratar la misma? Y finalmente, ¿cuáles serían las principales consecuencias y complicaciones de un paciente que no trata o previene correctamente esta enfermedad? Todo esto lo veremos a detalle a continuación. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Alcón, este es el proyecto Guiamed. Comencemos, bien, y comenzaremos directamente hablando acerca de la clínica de un paciente que tiene diabetes mellitus. Y esta clínica va a estar caracterizada por las famosas 4 P's, que son la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Se presentan justamente en ese orden. Bien, hablaremos de cada una. Primeramente, la poliuria. ¿Qué es la poliuria? Son las micciones directamente excesivas en un paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a ir constantemente al baño para miccionar. ¿Esto a qué se va a deber? A justamente el exceso de glucosa dentro del torrente sanguíneo. Y es que muchas veces esta glucosa, cuando excede, se llega a eliminar a partir de los riñones, pero llega un punto que es el umbral justamente de esta glucosa, que son los 180 miligramos por decilitro dentro de la sangre, que hace que esta glucosa ya incluso no pueda reabsorberse dentro de los túbulos de los riñones, por lo tanto trata de ser eliminada por completo. Y ahora, lastimosamente, esta glucosa no puede eliminarse sola, no podemos ir y miccionar solamente azúcar, sino que debido a la osmolaridad que tiene, esta glucosa tiene que eliminarse también acompañada del agua. Entonces comenzamos a eliminar la glucosa a partir del agua y a partir de la orina, es decir, una glucosuria. Bien, ahora, por ende, si estamos constantemente yendo al baño, constantemente eliminando líquidos, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro organismo? Que nos vamos a llegar a deshidratar. Y al deshidratarnos, ¿qué es lo que vamos a querer? Vamos a querer líquidos, vamos a tener una sed excesiva y a esto es como se le define a la polidipsia, que es justamente la sed excesiva, unas ganas excesivas de tomar líquido. ¿Debido a qué? Debido a la deshidratación, 1, y 2, debido al exceso de glucosa en sangre, pues nuestro organismo quiere equilibrar estos excesos aumentando el volumen a partir del agua. Bien, posteriormente a esto se va a presentar la polifagia. La polifagia, que es justamente el aumento de ganas de querer comer alimentos. Y ahora, ¿por qué es que se va a deber esto? ¿Por qué es que va a pasar? Muy sencillo, va a pasar debido justamente a la resistencia a la insulina que hay en nuestro organismo. Pues si viste el anterior video, debes recordar que justamente existía una resistencia de tal forma que la glucosa no podría ingresar dentro de los tejidos y cumplir sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el paciente consume algún tipo de alimentos y por más que consuma varios tipos de alimentos, ¿qué es lo que pasa? Que la glucosa que está consumiendo no ingresa dentro de las células y no cumple con sus funciones. Es decir, que en la mente del paciente, de un paciente que tiene diabetes mellitus, lo que va a pasar es que va a pensar que no están consumiendo ningún tipo de alimento porque la glucosa no está llegando a la célula. Entonces va a encargar a la mente y va a decirle: tenemos que consumir más y más y más alimentos. Y aparte, también los va a consumir justamente por la pérdida de líquidos. Entonces el paciente comienza a tener una alimentación excesiva, come, pero lastimosamente la energía no llega. Bien, y finalmente se presenta la famosa pérdida de peso. Y aquí ustedes pueden decir, esto es bastante contradictorio. ¿Por qué puede encontrarse una pérdida de peso si generalmente se presentaba esto en pacientes obesos? Y la respuesta es muy sencilla, y es que generalmente hablamos de pérdida de peso cuando ya tenemos pacientes bastante crónicos con la diabetes mellitus. Generalmente inician obesos y posteriormente van perdiendo peso hasta enflaquecer por completo. Pero ahora, ¿a qué se va a deber justamente esta pérdida de peso? Si está consumiendo bastante alimento, si está consumiendo agua, se va a deber principalmente a que está perdiendo bastante líquido. Pero segundo punto, y probablemente el más importante, se va a deber y va a ser debido a que la glucosa no está ingresando dentro de las células y el organismo está tratando de compensar esa falta de glucosa justamente a partir de otras reservas dentro de nuestro organismo. ¿Y cuáles son esas otras reservas? Son justamente el tejido adiposo o el tejido graso y a nivel de las
proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente nuestro cuerpo, como no tiene glucosa para generar energía, va a tratar de generar energía de otra forma. ¿Y cómo la va a generar? Justamente degradando lo que son las proteínas y a nivel del tejido adiposo. Y sabiendo que las proteínas y el tejido adiposo son los que forman principalmente a nivel de las membranas celulares, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el paciente va a perder tejido muscular y va a perder bastantes tejidos que van a hacer que pierdan peso. Muy importante. Bien, entonces un paciente que tenga esta clínica probablemente puede tener diabetes mellitus, y no solamente eso, sino que puede ser una diabetes mellitus bastante crónica y bastante avanzada ya si llega a tener pérdida de peso. Bien, entonces, estas son las 4 P's características en un paciente diabético. Ahora, aquí puse infecciones, pues si bien esta es la clínica más característica, esto es algo que no se debe de olvidar ni no se debe pasar por alto, porque las infecciones son bastante características en un paciente diabético. Generalmente tienen infecciones de tracto urinario o también pueden tener cualquier herida que se infecta y posteriormente no llega a sanar con facilidad, debido justamente a esta hiperglicemia. Bien, entonces, una vez que ya comprendimos cuáles son los síntomas característicos en una persona que tiene diabetes mellitus, pasaremos a ver cómo y cuándo tenemos que diagnosticar esta patología. Bien, entonces para diagnosticar la diabetes mellitus vamos a realmente utilizar un examen de sangre que nos va a dar valores de glucosa y hemoglobina glicosilada, de la que hablaremos a continuación. Pero ahora, ¿cuándo es que nosotros debemos utilizar este examen diagnóstico? ¿Cuándo es que ya debemos realizarlo? Debemos realizarlo justamente cuando el paciente tenga los factores de riesgo de los que hablamos en el anterior video. Por ejemplo, dislipidemias, tenga obesidad, un índice mayor a 25, tenga, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, diabetes gestacional, sedentarismo o tenga antecedentes familiares. Si el paciente tiene alguno de los factores de riesgo de los que mencionamos en el anterior video, pues ya se le puede hacer una toma de sangre para ver justamente cómo es que se encuentra este paciente. Bien, entonces, una vez que ya evaluamos a quién vamos a tomar esta muestra de sangre, pues estos son los datos que nos va a disparar la muestra de sangre. Y estos son los valores más importantes que debemos obtener, que son la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Bien, primeramente hablaremos de la glucosa. La glucosa que se puede presentar en ayunas y también puede ser a nivel postprandial. ¿Qué quiere decir esto? Justamente es la cuantificación de azúcar que vamos a tener a nivel del torrente sanguíneo. Bien, la glucosa en ayunas se refiere a la glucosa que haya sido tomada siempre y cuando el paciente no haya consumido ningún tipo de alimento por lo menos 8 horas previas a la toma de sangre. Muy importante. Y cuando hablamos de la glucosa postprandial, directamente decimos que el paciente puede haber consumido alimentos en cualquier momento del día o incluso ahí entraría el rango de hacer justamente la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de dextrosa y posteriormente a las 2 horas realizar dicho control. Bien, entonces primeramente obtendremos la glucosa, que probablemente es la más importante, y segundo obtendremos la hemoglobina glicosilada. ¿Pero qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada básicamente va a ser la glucosa que se va a adherir justamente a nivel de la hemoglobina. ¿Y dónde es que se encuentra la hemoglobina? La hemoglobina se encuentra principalmente a nivel de los eritrocitos. Bien, entonces la glucosa en ayunas nos va a servir bastante para el diagnóstico. La hemoglobina también nos va a servir mucho para el diagnóstico, pero más importante todavía, nos va a servir para hacer un seguimiento de cómo es que está el paciente durante los 3 meses previos al inicio de algún tratamiento o simplemente después o previo al control que se le está realizando al paciente. ¿Por qué 3 meses? Porque justamente ese eritrocito del que hablamos, donde se encuentra la hemoglobina con la glucosa, justamente vive 120 días. Por lo tanto, esta hemoglobina glicosilada, en palabras simples, nos determina el porcentaje de glucosa que ha habido en el paciente durante los 3 meses previos a la toma de muestra de sangre. Es por eso que es muy importante, porque aparte de ser diagnóstico, también nos permite evaluar cómo ha estado los últimos 3 meses de acuerdo a un tratamiento o de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Bien, entonces, una vez ya aclarado estos puntos, pasemos a ver cuáles son los valores normales y cuáles son los valores de prediabetes y diabetes mellitus. Primeramente, los valores normales. La glucosa en ayunas tiene un valor normal de 70 a 100 miligramos por decilitro.
La glucosa postprandial tiene un valor normal menor o igual a 140 miligramos por decilitro y finalmente la hemoglobina glicosilada tiene un valor normal entre 4,5 a 5,6%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si nosotros vemos a un paciente que tiene factores de riesgo o simplemente quiere tomarse la sangre para ver cómo está su azúcar, pues nosotros tomamos esa sangre y posteriormente obtenemos los resultados. Si obtenemos justamente esto que estamos viendo acá, que son esos valores que son los normales, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que nosotros debemos directamente felicitar al paciente porque sus niveles están pues en un estado óptimo y están totalmente normales. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa cuando esta glucosa se eleva? Por ejemplo, tenemos una glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, una glucosa postprandial entre 140 y 199 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada entre 5,7 a 6,4%. ¿Qué nos indicaría esto? Una prediabetes o directamente datos de un inicio de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de glucosa se encuentran elevados, no tan elevados como para decir que tiene diabetes mellitus, pero sí se encuentran elevados y probablemente en un futuro esta persona sí vaya a desarrollar diabetes mellitus. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Felicitamos al paciente? La respuesta es no. Acá ya no podemos felicitarlo. Acá ya debemos empezar a utilizar la famosa prevención en el paciente, de la que hablaremos a detalle más adelante. Bien, entonces hacemos cambios en su estilo de vida, en su sueño y demás, y le inducimos a la prevención al paciente. Ahora, una pregunta muy común que puede ocurrir acá es, cuando un paciente tiene prediabetes, ¿ya se le puede administrar algún tipo de fármaco antidiabético? La respuesta es sí y no. Bien, lo más recomendable es generalmente que no se le administre ningún fármaco antidiabético, pero sí se le puede administrar el más famoso, que es la metformina. ¿Y cuándo es que se le va a administrar? Cuando haya casos especiales, por ejemplo, se traten de pacientes que se encuentran entre 25 y 59 años y tengan un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Aquí estamos hablando de un grado de obesidad bastante elevado. En esos casos, pues, hacer la prevención ya va a ser un poco más complicado. Es por eso que ya se puede utilizar algún tipo de fármaco antidiabético. Pero como les dije, lo más importante es la prevención en este momento, porque todavía no estamos hablando de diabetes. Bien, hasta ahí todo claro. Ahora pasemos a ver lo más importante. ¿Cuándo es que ya decimos que una persona tiene diabetes? Cuando tiene justamente estos valores que estamos viendo a continuación, que son la glicemia en ayunas que tenga un valor mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, la glucosa postprandial que tenga un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro y finalmente la hemoglobina glicosilada que tenga un valor mayor o igual al 6,5%. Bien, en este momento entonces, cuando ya tenemos todo esto, o al menos dos pilares de acá, incluyendo la clínica, que sería un pilar que deberíamos agregar, pues ya podríamos diagnosticar diabetes. La respuesta es todavía no. Todavía no, ¿por qué? Porque pues puede ser que por azares del destino la persona haya venido a controlar su sangre y justamente un día antes pues tenía una fiesta muy importante, era curiosamente y casualmente su cumpleaños, se comió una torta entera, se terminó 2 botellas directas de refresco, de Coca-Cola y demás. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que su glucosa obviamente que se va a encontrar elevada, pero no necesariamente porque tenga diabetes, sino que porque el día anterior pues estuvo consumiendo muchas cantidades de glucosa. Bien, entonces ahí es donde también entra la importancia de la hemoglobina glicosilada. Entonces, para confirmar un diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos volver a tomar los datos del laboratorio en una segunda ocasión, siempre y cuando el paciente se encuentre estable. Bien, ahora, ¿cuándo diagnosticamos directamente nosotros la diabetes? Cuando el paciente se encuentra con las 4 P's y con la glicemia por encima o igual a 200 miligramos por decilitro. Si vemos esto directamente, ya diagnosticamos y decimos que nuestro paciente tiene diabetes mellitus. Bien, entonces, una vez que diagnosticamos a nuestro paciente con diabetes mellitus, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos comenzar a tratarlo de alguna forma. Y lo primordial, como les dije, antes de incluso utilizar fármacos antidiabéticos, es la prevención. La prevención es muy importante y lo veremos a continuación. Bien, pero si esta prevención
llega a fallar o vemos que está fallando, pues ya podemos utilizar algún tipo de fármacos antidiabéticos. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a saber que está siendo controlada la diabetes de forma adecuada y cómo es que no vamos a saber que no está siendo controlada de forma adecuada? A partir de los objetivos que vamos a buscar. Bien, entonces cuando un paciente tiene diabetes mellitus ya diagnosticada, comenzamos con la prevención y posteriormente debemos obtener estos objetivos que estamos viendo acá. Obtener una glicemia en ayunas que se encuentre entre 80 y 130 miligramos por decilitro, una glicemia postprandial que se encuentre menor o igual a 180 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada que se encuentre menor al 7%. Si nosotros obtenemos todo esto, pues ya podemos decir que realmente estamos logrando los objetivos, que se mantenga la prevención o si es que se estaba utilizando algún tipo de fármaco antidiabético, que se mantenga, pero que también se utilice la prevención en el paciente y pues estamos todos tranquilos. Bien, pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esto no se llega a cumplir? Cuando la hemoglobina glicosilada se encuentra elevada, cuando la glicemia postprandial se encuentra por mayor a 200. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente el paciente no esté realizando de forma adecuada la prevención, no esté tomando realmente sus fármacos que se les han recetado y entonces se debe cambiar pues el esquema. Se debe cambiar el esquema pues aumentando las dosificaciones de metformina o de fármacos antidiabéticos o incluso si esto logra subir por encima de 1.5% respecto a esto, es decir, un 8% ya se puede utilizar un segundo fármaco antidiabético. Para combinarlos generalmente se utiliza la metformina y también se lo utiliza con alguna sulfoniluria, pero veremos igual más adelante los fármacos antidiabéticos. Bien, entonces muy importante obtener estos objetivos en el paciente. Si no se obtienen, ya podemos aumentar la terapia o incluso aumentar otro fármaco antidiabético. Hasta ahí todo claro. Bien, pero ahora, otra pregunta que pueden hacer ustedes es ¿y qué es lo que pasa cuando realmente los niveles de glicemia, los niveles de la hemoglobina glicosilada se encuentran pues bastante elevados y el paciente está con bastante clínica? Luego de todo esto, el paciente sigue con su glucosa, miren, bastante elevada, mayor a 300 miligramos por decilitro, tiene una hemoglobina glicosilada mayor al 10% y todavía tiene las 4 P, la polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese momento? Lo que debemos hacer es ya no utilizar la prevención. Bueno, obviamente se debe hacer, pero en ese momento ya tenemos una emergencia directamente, ya no podemos directamente manejarlo con fármacos antidiabéticos y debemos utilizar ya en esa instancia la famosa insulina. Bien, entonces, de forma resumida, esto es lo que debemos hacer ante cada situación. Como se habrán dado cuenta, es muy importante la parte de la prevención, también conocer los fármacos antidiabéticos y en última instancia, conocer la famosa insulina. De todo esto hablaremos a continuación. Bien, entonces ahora sí pasemos a hablar acerca de la prevención, el tratamiento, las insulinas, fármacos antidiabéticos y las complicaciones de un paciente con diabetes mellitus. Y comenzaremos directamente con probablemente lo que es lo más importante en la diabetes mellitus, que es la prevención. Bien, entonces para prevenir la diabetes en un paciente, justamente debemos cumplir con estos 6 puntos que son de mucha importancia. El primer punto es la orientación. Debemos orientar al paciente y es que no puede venir un paciente, nosotros no podemos decirle directamente que tiene diabetes y darle algún medicamento o decirle que cambie esto sin decirle por qué es que tiene diabetes, sin decirle qué es esta enfermedad, sin decirle cuáles son las complicaciones ni patologías que generalmente se asocian a esta enfermedad. Simplemente decirle, debe seguir ese tratamiento y punto. No, orientación se refiere justamente a eso, a dar a conocer qué patología tiene el paciente, a darle a entender justamente qué tan importante es comprender esta enfermedad y qué tan importante es él en el tratamiento de la enfermedad. Pues se darán cuenta, y hasta ahora ya se habrán dado cuenta, que el paciente es un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes mellitus. Es por eso que es realmente necesario darle a conocer al paciente la enfermedad que tiene y qué tan importante es que él realmente nos apoye para lograr un tratamiento adecuado y correcto en su caso. Bien.
Lo primero entonces es eso. Lo segundo es la reducción de peso. Y es que, como les dije, principalmente esta patología se presenta en pacientes que son obesos. Por lo tanto, hay que bajar este índice de masa corporal haciendo ejercicio y demás. Lo ideal era bajar anteriormente, según las guías de ADA, bajar un 7% del peso corporal total. Pero actualmente se busca incluso llegar a obtener hasta un 15% bajando ese peso corporal del paciente. Pues cuando baja de peso realmente todo es mucho más sencillo, se absorbe mucho más fácilmente la glucosa y todo funciona de forma más adecuada, así que reducir el peso es muy importante. Si el paciente está obeso y tiene diagnóstico de diabetes, hay que decirle que reduzca su peso. Bien, lo siguiente, el punto 3 es la nutrición. Debe cambiar totalmente la alimentación, pues como les dije, ya no puede haber esos lujos de comerse media torta, de tomar 2 vasos de Coca-Cola al día, cada día. Ya no pueden darse esos lujos ni pueden seguir con esos hábitos. Deben comenzar a alimentarse de forma diferente y de forma más saludable, reemplazando principalmente ese azúcar. Y para eso existen diferentes tipos de dietas. Entre esas tenemos a la dieta DASH o a la dieta mediterránea, que justamente consisten en aumentar la dieta a partir de vegetales, de frutas y disminuir la de los carbohidratos, que justamente son los peores para un paciente que tiene diabetes mellitus. Muy importante entonces el tercer punto. Si quieren saber un poco más de la dieta DASH, les dejaré un link en la parte izquierda del video para que puedan ver un video que hice hace mucho tiempo ya de dietas específicas para un paciente con diabetes mellitus. Bien, lo siguiente, el punto 4, es la actividad física, y es que esto es realmente elemental. Al contraer y relajar los músculos, nosotros ayudamos bastante a que esa glucosa se absorba e ingrese dentro de la célula. Entonces, hacer este ejercicio realmente es elemental. ¿Y cuánto es lo que recomiendan las guías ADA? Recomiendan justamente 150 minutos por semana, solamente por semana 150 minutos. Y ojo, de esos 150 minutos, 75 minutos pueden ser de fuerza, es decir, levantando pesas y demás. Bien, ahora, algo muy importante, si ustedes se dan cuenta y dividen estos 150 en 7 días a la semana, solamente salen alrededor de 20 minutos. Entonces, en una persona que tiene, por ejemplo, obesidad, no podemos pedirle nosotros fácilmente que pues corra kilómetros y kilómetros o que haga esfuerzo físico y demás. No podemos pedirle eso, pero sí podemos pedirle que hagan caminatas, por lo menos caminatas de 20 minutos, así, caminando de forma lenta, porque el peso realmente a veces los lastima bastante a los pacientes. Esto realmente los va a ayudar y los va a beneficiar bastante, porque a largo plazo van a estar bajando de peso, bajando, y si lo mantienen, va a mejorar bastante, pero bastante su salud. Muy importante entonces realizar actividad física. Bien. El punto 5 y no menos importante es la higiene del sueño, y es que lo recomendado según las guías ADA es dormir por lo menos 8 horas, y si no se pueden conseguir esas 8 horas, se debe dormir al menos 6 horas. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante este ciclo y por qué debe cumplirse bastante el sueño? Porque justamente a partir de esto regularemos el ciclo circadiano y la liberación hormonal de cada uno de los pacientes. Es por eso que se debe dormir por lo menos esta cantidad, y más importante aún, se debe dormir de forma periódica. Es decir, no podemos dormir un día a las 7 de la noche, al día siguiente a las 9 de la noche, al día siguiente a las 2 de la mañana, al día siguiente a las 10 de la noche y demás, porque tu propio organismo ya no va a entender a qué hora es que tú te duermes, ni vas a saber cuándo liberar diferentes hormonas y entre estas la insulina y demás, de tal forma que vas a llegar a complicarte. Entonces debemos enseñar a nuestro cuerpo de qué hora a qué hora vamos a descansar, para que justamente ese ciclo circadiano se equilibre y todo funcione mucho mejor, ayudando justamente a todo esto. Bien, entonces con todo esto realmente nosotros ayudamos y prevenimos bastante, pero bastante, la diabetes mellitus. Esto es realmente elemental que lo cumpla el paciente. Bien, y finalmente, algo muy importante es el manejo de comorbilidades. Y es que, ¿qué pasa? Lastimosamente, generalmente, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, generalmente esta patología no viene sola. Generalmente viene acompañada y asociada de otras enfermedades, que pueden ser patologías a nivel cardiovascular, patologías a nivel renal, que pueden llegar a dañar mucho más al paciente. Entonces,
tenemos que hacer un manejo justamente de esas comorbilidades y no podemos darle pues un mismo tratamiento a un paciente que tiene una patología cardíaca o a una patología renal. Eso realmente entenderlo es elemental. Bien, entonces este es el punto probablemente más importante de acá, que debemos hacer que el paciente entienda, y si realmente lo entiende y lo cumple, es muy probable que incluso no sea necesario utilizar fármacos antidiabéticos o incluso utilizar la insulina. Bien, pero como todo, generalmente no se puede o no es según la teoría y demás. Muchas veces se presentan complicaciones por X, Y o Z razones y no se logran cumplir con los objetivos solamente con la prevención. Ahí es ya donde se deben utilizar los fármacos antidiabéticos. Bien, entonces ahora hablaremos de los fármacos antidiabéticos. Dentro de los fármacos antidiabéticos realmente tenemos una familia muy extensa. Tenemos a los ICLGT2, GLP-1, tenemos a las glifosinas, tenemos a las biguanidas, a las sulfonilurias y demás, y cada una tiene un mecanismo de acción realmente diferente. Posteriormente seguramente ya haremos un video a detalle de todos los fármacos antidiabéticos, pero lo más importante acá es comprender qué fármaco le daríamos a un paciente que tiene diabetes mellitus. El más reconocido hasta la fecha es la metformina, que es la famosa biguanida, que se debe dar en 850 miligramos directamente. Generalmente esa es la dosis que se le da al paciente. Bien, ahora, esta metformina, como les dije, es una biguanida. ¿Qué es lo que va a hacer esta metformina? Lo que va a hacer es justamente permitir y mejorar la absorción a nivel de los tejidos. ¿Qué tejidos principalmente? Tejido adiposo, tejido muscular o a nivel del tejido hepático. ¿Por qué? Porque como dijimos y vimos en anteriores videos, vimos que justamente existía una resistencia que evitaba que pueda entrar la glucosa dentro de estos tejidos. Por lo tanto, la metformina es la que va a permitir y ayudar a que esto pueda funcionar. Bien, esto realmente es muy importante. Ahora, ¿cuándo es que debemos administrar esto al paciente? Generalmente se lo administra en las 3 comidas durante todo el día. Primero debemos administrar a un paciente justamente en la comida más grande, que generalmente es en el almuerzo. Entonces se pone de esta forma. Solamente debe consumir una vez la metformina y debe hacerlo en el almuerzo. Con eso todo tranquilo. Pero ahora, como les dije, no siempre se cumple todo de forma adecuada y no siempre obtenemos los resultados que queremos. Por lo tanto, si no se obtiene, se debe aumentar una nueva dosis de metformina, pero ya en este caso durante la mañana también, o durante la noche, depende del doctor que lo recete directamente. Y finalmente, si esto igual no llega a funcionar, pues ya se le puede dar hasta 3 veces al día la metformina, si es que, como les dije, no se están obteniendo los objetivos de los que hablamos anteriormente. Bien, ahora, si se ha logrado todo esto con la metformina, ya se ha hecho todo esto, y aún así la glucosa sigue estando elevada, pues ya podemos asociar, como les dije, pues un nuevo fármaco. Y ahora aquí entra una controversia, y es que anteriormente se decía que se puede agregar cualquier fármaco, cualquier familia de antidiabético que ustedes deseen, pero el más conocido generalmente son la familia de las sulfonilurias. Bien, y acá tenemos un ejemplo que es la glibenclamida, que es un secretagogo. A diferencia de la metformina, que ayuda justamente a la absorción de la glucosa dentro del tejido, esta ayuda a la mejor secreción de insulina, hace que existan más cantidades de insulina dentro del torrente sanguíneo para que ingrese fácilmente la glucosa dentro de los músculos. O sea, con esto ya ayudaríamos de mucha mejor manera al paciente que tiene diabetes, y lo asociamos de la misma manera, pero ya en este caso 2 medicamentos, primero solamente en una comida, después en 2, después en 3, si es que no funciona. Bien, ahora, un punto muy importante, aquí hagamos un pequeño paréntesis, es justamente lo que les dije anteriormente, que muchas veces debemos estudiar bien las comorbilidades que puede tener el paciente. Pues como les dije, puede tener patologías cardíacas o patologías renales, que son las más características. Y dentro de estas, si esto ocurre, pues estas son las familias de fármacos más efectivas para este tipo de pacientes. Por ejemplo, tenemos a la SGLT2 y a los GLP-1, muy importante. Ahora, incluso si queremos directamente ayudar incluso a bajar de peso al paciente porque tiene una obesidad realmente mórbida, podemos utilizar directamente estos fármacos. Y directamente, como les dije, si tienen esas patologías, podemos directamente utilizar alguno de estos para iniciar, y no necesariamente la metformina. ¿Por qué? Porque la metformina es la que se da principalmente en pacientes que tienen
tienen específicamente solamente diabetes mellitus. Bien, entonces eso es muy pero muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya incluso hemos asociado dos medicamentos al mismo tiempo y estamos dando dos medicamentos en la mañana, durante el almuerzo y durante la cena? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Y aún así la glucosa sigue elevada. Pues ya tenemos que cambiar de algún tipo de esquema, tenemos que intentar encontrar soluciones. Y si aún así no logramos encontrar soluciones, en ese momento ya debemos de acudir a la famosa insulina. La insulina, que cabe recalcar que es el primer medicamento pues, que se le da en un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, porque justamente hay una destrucción de las células beta del páncreas. Pero en la diabetes mellitus tipo 2, la insulina es la última elección que se le va a dar al paciente después de ya haber agotado justamente todo lo que vimos anteriormente. Bien. Y ahora, dentro de las insulinas vamos a tener varios grupos de insulinas, que son las de acción rápida, las de acción regular, las de acción intermedia y las de acción prolongada. Bien, y acá vamos a entender dos grupos muy importantes, que son básicamente las que se van a dar en bolo preprandial y las que se van a dar de forma basal. Las que se van a dar de forma basal básicamente van a tratar de conseguir esto en la insulina. Bien, entonces esta es una curva de la insulina que justamente va a salir y aquí va a ser el tiempo durante todo el día que vamos a verlo. Lo que se logra principalmente con las insulinas que van a ser basales como las de acción intermedia o las de acción prolongada, que lo que es justamente lograr que la insulina se encuentre generalmente equilibrada de esta forma como estamos viendo, generalmente durante todo el día que se encuentran así, de tal forma que la glucosa ingrese más fácilmente dentro del organismo. Bien. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el otro grupo de insulinas? Que justamente se dan de forma preprandial. ¿Qué quiere decir esto? Antes de consumir algún tipo de alimentos. Por ejemplo, vamos a consumir alguna manzana, se le administra lo que es la insulina rápida o regular y posteriormente de que consuma la manzana, pues la insulina va a comenzar a subir. Pero miren, el pico es bastante diferente a las insulinas basales, que solamente van en línea recta. Acá hacen un pico y posteriormente descienden. Hacen un pico y posteriormente descienden después de consumir algún tipo de alimentos. ¿Cuál de estas insulinas son las más recomendables en el paciente? Según las guías ADA, las de primera elección van a ser las insulinas basales. Bien, las insulinas basales, entonces principalmente la NPH, van a ser las que van a ser de primera elección, las que van a mantener a la insulina totalmente a tope. La dosificación que se le debe dar o iniciar al paciente son de 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo día. Muy importante, se debe iniciar con esto en el paciente y de la misma manera que les dije anteriormente, yendo escalando y yendo escalando y yendo escalando. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que muchas veces se utiliza la insulina, se le da en la mañana también, o se le da en el almuerzo y se le da en la cena, si es que no se puede controlar. Y es que, ¿qué pasa? Es que si le damos solamente en el almuerzo, pero la glucosa sigue elevada, se le debe dar ya en el desayuno y en el almuerzo, pero la glucosa sigue elevada, ¿qué es lo que pasa? Entonces en ese momento agregamos justamente ya 3 veces al día la insulina y obviamente no dejamos de dar los fármacos antidiabéticos si es que el caso realmente lo amerita y si es que es el caso realmente grave. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esta insulina sigue y sigue aumentando y aún así no podemos hacer absolutamente nada por el paciente porque la glucosa sigue y sigue elevada? En ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Pues debemos cambiar de la insulina basal, que es la primera elección, a la segunda elección, que son las insulinas de acción rápida o regular, que son justamente el bolo preprandial. Acá podemos utilizar una Lispro, una cristalina, una Aspar o una glulicina y demás. ¿Y cuál va a ser la dosificación? Va a ser de 4 unidades internacionales o 10% de la dosis basal día. Muy importante esto. Ahora, esto realmente es como nuestro último recurso y lo debemos hacer de la misma forma durante una vez al día, 2, 3 veces al día. Y si es que sigue la glucosa elevada, pues no podemos cambiar otro medicamento, simplemente debemos seguir elevando las dosificaciones de insulina, pero no se puede hacer más. Eso es ya como que lo último que podríamos hacer en un paciente. Bien, y justamente son las insulinas también las que generalmente se utilizan cuando hay pacientes que llegan de emergencia por una hiperglicemia realmente crítica y en ese momento no podemos pues administrar directamente una basal porque ya sabemos cómo actúa. Debemos utilizar directamente algo que nos descienda fácilmente la glucosa, pero por ende también tenemos diferentes complicaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, miren, si administramos directamente mal una glicemia o directamente le administramos en exceso la insulina, ¿qué es lo que provocamos también a la larga? Que descienda
que provocamos un descenso directamente de la glucosa en el paciente. Y es justamente ahí donde van a entrar las diferentes complicaciones en el paciente. Bien, entonces, este es el tratamiento que se debe seguir en un paciente que tiene diabetes mellitus. Como les dije, lo último en la diabetes mellitus tipo 2 es la insulina y es la primera en la diabetes mellitus tipo 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si un paciente no se ha detectado con diabetes mellitus, pero ya está de forma crónica con esta enfermedad, no se ha tomado ninguna muestra de sangre y demás? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pueden llegar a complicarse, y no solo debido a eso, sino también debido a la mala utilización de fármacos antidiabéticos. Pues es muy necesario que se dé una correcta orientación al paciente para realmente realizar esto de forma adecuada. Bien, pero ¿cuáles van a ser las complicaciones más importantes? Estas van a ser complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Bien, las complicaciones agudas van a ser principalmente la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmótico, hiperosmolar y finalmente la hipoglicemia. La hipoglicemia la pongo con asterisco porque si bien no es una elevación de glucosa dentro del torrente sanguíneo, esta hipoglicemia se va a deber generalmente a una mala utilización de algún tipo de medicamento antidiabético, ya sea la insulina o los fármacos antidiabéticos. Es por eso que es muy importante comprender esto. Y cuando hablamos de cetoacidosis diabética nos referimos a valores realmente muy elevados, mayores o iguales a 250 miligramos por decilitro de la glucemia. Imagínense eso. Y cuando hablamos del estado hiperosmótico, hiperosmolar, hablamos todavía mucho más elevados, valores mayores o iguales a 600 miligramos por decilitro. Así que es por eso que es muy elemental realmente tratar y prevenir y orientar al paciente cuando es a tiempo. Bien, ahora, posteriormente, después de las complicaciones agudas tenemos las complicaciones crónicas que pueden ser micro o macrovasculares. Si son microvasculares tenemos directamente la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y si son macrovasculares tenemos aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, isquemia a nivel de las extremidades inferiores o también accidentes cerebrovasculares. Entonces, si se dan cuenta con todas las complicaciones que estamos viendo acá, se habrán dado cuenta que la hiperglicemia, que la diabetes mellitus pues a largo plazo genera otras patologías, ya no solo a nivel de la circulación y demás, sino que genera a nivel del riñón, a nivel de los ojos, a nivel neuronal, a nivel del corazón, y realmente se puede llegar a provocar una patología realmente muy, pero muy complicada. Es por eso, como les digo otra vez, que es realmente clave prevenir esta diabetes mellitus, pues a partir de esto realmente podemos evitar todas estas complicaciones. Y pues nada, esta fue la presentación de diabetes mellitus. Seguramente más adelante ya haremos una presentación completa porque las complicaciones son realmente muy interesantes y muy complejas para estudiar. Espero mucho que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden seguirnos en Facebook, estamos como GuiaMed, en Instagram estamos como GuiaMed_Christian Krem. Ya estamos queriendo hacer algo de videos dentro de TikTok. Espero mucho que les guste y pues nada, no olviden que en Patreon se encuentran todas las presentaciones del canal, todas las diapositivas en PDF, PowerPoint y absolutamente todas las guías y resúmenes del canal. Espero mucho que les haya gustado este video. Me despido. Mi nombre es Cristian Posarico-Halcón. Gracias por todo el apoyo. Este es el proyecto GuiaMed. ¡Chao!